Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos Algo con con tu sabiduría. sabiduría. Bueno, Y hoy día vamos a hablar sobre la autoridad. Ese tema me gusta. Yo es un creo que tema, ese tema, de ahí se van a desprender varios temas, pero el tema de la autoridad me parece importante. Creo que tiene muchos matices. muchos matices y no queremos ser unas aburridas, pero todos tenemos algún cuestionamiento de la autoridad cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra relación en la familia, nuestra relación en los colegios y ciertas como observaciones que decimos antes se respetaban más las cosas. Sí, 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 así es, pero lo que estábamos hablando aquí con Vivi antes de empezar es que esa percepción que tenemos hoy en día pareciera que es la misma percepción que se viene teniendo durante muchos, muchos años Total. en el Bueno, ser humano a medida que, pues finalmente somos seres humanos y estamos en sociedad, entonces para funcionar de alguna manera tiene que haber el tema de autoridad. sí. Bueno, antes de entrar, quiero hacer un fe de ratas, un paréntesis para seguir. Ok, Estuve escuchando el podcast que hicimos la semana pasada sobre los celos y en algún momento pensé, dije, tal vez me expresé mal y quedó la sensación de que estaba naturalizando la idea de que existe una forma de familia en que la mujer está en la crianza y el hombre está en la casa y la mantención. Pero quiero corregir eso y voy a puntualizar que nada más lejos de mi posición. Lo que quise decir es que esta conformación de la familia era circunstancial, es decir, es más bien histórica. No es biológicamente determinada, sino que es más bien una adaptación. Dicho eso, cierre paréntesis, pueden discutir todo lo que quieran. bueno, yo debo decir que yo no lo percibí así, tal vez porque eso no es algo que yo tenga como contemplado en mi mente, o sea, como que no tengo como la estructura de familia como tal, así, entonces de pronto por eso no lo noté. Pero Pero lo que... bueno, para los que lo notaron, ahí está la fe de ratas, así que Sí, está perfecto. Paréntesis. paréntesis. Seguimos. Sí, Seguimos y ahora la autoridad. autoridad. Bueno, le comentaba a Marta que estuve viendo una encuesta que se hizo en Chile de una investigadora que sabe mucho del tema de autoridad respecto a si los Ujú. chilenos, qué concepción tenemos de la autoridad y si somos autoritarios. Bueno, muy interesante la encuesta, pero me quedó dando vuelta el tema. Entre ellos porque había un dato súper interesante respecto de, a ver, cuando hablaban de autoridad aparecían dos esferas que la gente se imaginaba inmediatamente cuando le nombraban la palabra, que era la política Sí, y la familia. ok. No aparecía la educación, por ejemplo. Interesante. Ok, sí, interesante porque me haces pensar en eso, el tema, digamos, de la autoridad, si lo pienso con relación a mis hijas, que a veces llegan quejándose que el profesor, que no sé qué, yo le digo, mi amor, es la autoridad en el colegio. Claro, Cuando allá está el profesor, esa es, digamos, el referente y es ahí lo que debes obedecer. claro, no aparecía, fíjate. Y aparecía otro dato que me pareció curioso, que una de las preguntas era del tipo, ¿usted considera autoritario tener un horario para pedirle a los niños que se vayan a acostar? Un 33% de las personas dijeron que consideraban que enviar a los hijos a acostarse era autoritario. Me llamó mucho la atención. Difiero No absolutamente. difiere absoluta, o sea, claramente uno difiere, ¿no? Eh, Porque uno puede entender qué tipo de dinámicas se pueden estar generando ahí, ¿no? Es que a ver, me parece importante eso que traes. Me parece curioso que, digamos, en ese artículo no se incluya la educación, donde creo que es, digamos, como la segunda, entre comillas, autoridad que empiezan a tener los niños, ¿no? Porque pues cuando van al colegio tienen que seguir las normas y hay un profesor y un rector y un director y todo ese rollo. Pero dentro del tema de autoridad, entiendo, por lo menos para mí, y usaste la palabra autoritarismo, lo percibo diferente, porque Claro. para mí el tema de la autoridad yo lo veo con un tema de admiración y respeto, ¿sí? No sé, por el simple hecho de que es una persona mayor o que jerárquicamente tiene ahí una posición.
no sé, yo lo pongo dentro del respeto. Y esa es, digamos, la autoridad que yo estoy en capacidad de seguir. Claro. Pero cuando yo veo la autoridad en términos de autoritarismo, lo relaciono con miedo, lo relaciono con algo que no quiero hacer, pero que me toca hacer. Ahora, si yo pongo el ejemplo que tú decías sobre el horario, pues yo que soy psicorrígida de la mamá y me leí de todo antes de mis hijas y todo, y entendí que el tema de los horarios son importantes para trabajar el tema de la fuerza de voluntad en los niños. O sea, niños que no tienen horarios, niños que nunca han tenido límites, son más propensos a caer en alcoholismo, en drogas, sí, independiente del tema genético o de lo que Sí, son haya. más propensos a Lo tener que no, conducta ansiosa. exactamente. Entonces, para mí era importante, pero no autoritario en temas de que si no se acuestan ya, sino que teníamos un horario. Entonces decíamos, bueno, mis amores, ya son tal hora, entonces vamos a ir alistando el uniforme, vamos porque necesitamos dormir tantas horas, porque es importante. Y era una norma que se sabía, a veces si querían quedarse más por alguna cosa era una excepción, pero no era un tema impuesto de que si no te acuestas ya, mejor Voy a dicho, castigar y te te voy a... voy a castigar, porque claro, entonces por eso es que yo digo que la autoridad de cierta manera es importante, em, pero a mí se me va y se me empieza a confundir un poco, que yo creo que podría ser otro tema con los derechos y los deberes. Ah, Entonces no, yo claro, tengo es que mira, todos los derechos, pero entonces no tengo deberes y ahí es donde viene el tema de la autoridad. es que yo creo que es importante eso, porque, a ver, en definitiva, sí, a mi juicio, personalmente creo que muchas veces se confunde eso, autoridad con autoritarismo, ¿no? Sí, Porque el principio de la autoridad, por definición, requiere, a ver, es una asignación que se hace. Yo digo que esta persona es una autoridad y la relación que se establece es de obediencia. ok, pero Yo entonces, obedezco, espérate, pero entonces, de hecho, uno pudiese pensar, y algunos teóricos así lo dicen, que cuando no hay autoridad, entonces necesitas la coacción o la violencia, porque se ha roto la relación jerárquica que te hace obedecer, ¿no? Es como que la autoridad tiene una fuente en que el que obedece valida al otro como que está en una jerarquía superior, porque sabe más, porque tiene más experiencia, porque es experto, porque está en un cargo, etcétera. El que lo sigue lo valida, dice, yo lo sigo porque tiene más conocimiento. Y se genera la obediencia. Entonces, cuando no hay autoridad, es cuando se ejerce la violencia, porque el otro no te sigue, tienes que obligarlo. no, fíjate que eso es súper interesante porque iba a hacer la pregunta de qué pueden esperar nuestros oyentes de este episodio. Y es cómo podemos diferenciar el tema de la autoridad versus el autoritarismo. Y Claro, cuando nosotros estamos cayendo en eso, o sea, claro, cuando no estamos ejerciendo nuestra autoridad en lo que sea que nos corresponda laboralmente, familiarmente, con los hijos, con los hermanos, con, no sé, en sociedad, mm, porque entonces no estamos logrando generar esa obediencia de alguna manera y nos toca ejercer otra cosa. claro, claro. Entonces ahí aparece la coacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, y tiene dos caminos que son complejos, porque mira, entender la autoridad como autoritarismo y no como una relación jerárquica válida, ¿cierto? Los padres, ¿les gustan los hijos? No, sabemos más que ellos, porque ya hemos vivido Ya eso. lo pasamos por ahí, sí, como le dije el otro día a mi hija que tenía una fiesta de 15 y le estaba dando unas recomendaciones y me miró como, ay, mamá, le dije, mi linda, yo también fui a fiestas de 15, a mí también me provocó hacer cosas, pero la diferencia es que antes yo lo podía negar, tú no, porque te filman. Perdón por el chiste aquí en la mitad, pero sí, en nuestra época no había evidencia de nada. Ahora todo se ve, todo se filma, todo se graba, todo, bueno. Todo podía ser un chisme. No, mamá, te lo contaron Exacto. mal, nada que Te ver. lo contaron mal, pero aquí no. Pero bueno, ese es otro Claro, rollo. no, claro, tiene como dos vertientes peligrosas, ¿no? Porque cuando yo digo, pienso que la autoridad es ejercer coacción o violencia ilegítima, porque hay coacción que es legítima, que es la que hace el Estado, por ejemplo, ilegítima, o
Cuando digo que toda autoridad es autoritarismo, entonces genero una suerte de desorden, lo que Ujú. ando propiciando en el fondo es que aparezca, por ejemplo, en la sociedad un caudillo totalitario que diga, yo voy a ordenar este desorden. ¿No? Cuando la gente se aburre ya de este desorden, dice, yo voy a ordenar este desorden. Entonces, claro, en los dos extremos te pones muy conservador y llegas a decir que toda norma tiene que ser rígida y de coacción, o te pones tan desordenado que finalmente queda un desorden gigante, que se pierden las normas, lo hemos hablado antes, como en las normas sociales, y es tanto el caos que al final llega alguien que se presenta a sí mismo como un Ok, caudillo que se impone. y dice, no, yo voy a ordenar esto, ¿no? Y eso es muy peligroso porque yo voy a ordenar esto, es como que existe una persona con el poder increíble de que solo su capacidad, Y lo hemos visto clarísimo a lo largo de la historia, sobre todo en nuestros países. claro, las tiranías, el camino derecho a las tiranías. Entonces, claro, el riesgo de confundir autoridad con autoritarismo nos lleva a dos escenarios muy peligrosos. Y sí es preocupante, ¿no? Que se vea esa confusión, primero lo que te decía de pensar que ponerle límites a los hijos, ser autoritario, y en el caso de que no sea ni siquiera nombrado el colegio o la educación como un espacio en que hay autoridad, ¿no? Porque a ti te puede caer bien un profesor o te puede caer mal un profesor. Tú puedes estar de acuerdo con lo que enseña o no estar de acuerdo, pero no puedes cuestionar que esa persona de ese tema sabe más, ¿no? Por algo Claro, te está enseñando, claro, ¿no? mira que ahora lo mencionas, yo tuve un profesor en el colegio, un profesor de álgebra, que yo le tenía pánico y bueno, y mal. Y en algún momento ya pasé otro curso y llegó otro profesor que más que miedo infundía un respeto, y voy a decir el nombre del profesor porque si por ahí está y me oye, yo lo recuerdo con mucho amor, se llamaba Claudio Oliveira. Nada más él desde que entraba a su sola presencia tenía una autoridad y enseñaba, ¿sí? Un hombre muy serio, distante, pero, pero como que sus valores y su inteligencia y su todo energéticamente los percibías. Entonces tú con él ya estabas, pero mejor dicho, sentada poniendo atención, te generaba esta autoridad que tú sigues respetuosamente, Mm, que es la diferencia que yo veía un poco con el otro al que yo le tenía miedo. pánico, y no compartía su forma porque era como yo genero miedo y ahí entonces la gente me obedece. Claro, ahí no hay autoridad, hay No. autoritarismo, entonces tiene que ejercer la violencia indebida, ¿no? Además era tal el miedo que me producía que no me podía ni concentrar, no podía aprender, no podía No, entender. claro, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas importantes como esto, rescatar eso, es que en la autoridad hay algo que, como hemos dicho otras veces, que como que está de modé, como que no suena bien. Hay jerarquía, hay jerarquía. Y cuando se pierde la jerarquía, tú pierdes tu autoridad. Entonces, para la gente que son autoridad, o nosotros somos autoridades como padres, por ejemplo, hay que tener ojo con perder la jerarquía. Que la jerarquía no es en sí mismo mala ni autoritaria en sí mismo, ¿no? La jerarquía es que hay alguien que ocupa un puesto de mayor responsabilidad. Por ejemplo, si voy al médico, ¿no? A un cardiólogo, yo no sé nada del corazón, no le voy a discutir al cardiólogo. Puedo buscar otra opinión, como que no me tengo mucho, Sí. voy a un otro lado, pero yo no le voy a decir, no, yo leí en Google que esto no es así. Bueno, no falta el que lo hace. No, no, mucha gente lo hace, ¿no? Pero Pero cuando tú dices, cuando estás hablando de eso, me hiciste pensar como cuando uno ya se queda sin argumentos con los hijos y termina diciendo, ¿por qué? Pues porque yo soy su mamá. sí. O sea, y punto. Bueno, es que Ah, ahí uno lo que hace es aludir a la autoridad, o sea, a la jerarquía, porque ok, está en la cúspide de la pirámide, punto. sí, porque sí, ya, eso es. Pero ¿cómo podemos diferenciar cuando ejercemos una autoridad o cuando nos vamos por el tema del autoritarismo? ¿La única línea delgadita es la violencia, la opresión, o hay algo más que nos permita darnos cuenta que nos estamos acercando como ese trago que uno sabe que si se toma además la embarra? Yo creo que tiene que ver con lo que dices tú, bueno, la violencia, ¿no? Porque la única forma que el otro te obedezca es ejercer violencia, es porque no tienes una ascendencia sobre el otro, ¿no? Ujú. Em, y lo otro que tiene que ver con
que no haya razones o fundamento de tu autoridad. O sea, de verdad es porque es un porque sí, porque yo soy más fuerte que tú. Ok, ok. Eso, vuelvo a apelar al ejemplo de las horas, de Claro. acostarse a dormir a una hora X. Con mis hijas nunca ha habido pelea al respecto, porque la verdad es que siempre ha habido una razón detrás de, mi amor, cuando no duermes suficiente, el otro día te levantas irritable, te quedas dormida en clase. Y en mi caso era clarísimo que yo tenía que hacerlo porque si eso iba a estar directamente involucrado o relacionado con el tema de la fuerza de voluntad, era importantísimo que mis hijas aprendan a decir que no. Y si desde ahí Claro. aprendían a tener unos límites, pues era importante. Em, entonces, al haber como una razón de ser y entender eso, digamos que nunca se ha cuestionado en esta casa, nunca, obvio, la chiquita es la que siempre le parece más divertido quedarse hasta más tarde, hasta que ya toca decirle, a ver, última vez, pero ya lo entiende y no Claro. es ni con violencia ni con nada, pero ella trata de hacer todo lo posible, pero lo entiende, lo tiene claro. Y cuando al otro día se da cuenta que le cuesta, le digo, ¿viste lo que pasa? Hoy nos toca acostarnos más temprano. Entonces Es que, entienden como la consecuencia. es que ese es el otro punto. O sea, ya tenemos uno de la violencia, tenemos la jerarquía que hay que cuidarla. O sea, un padre que le dice a sus hijos, no bebas, estando ebrio, no tiene ninguna autoridad moral, se dice, ¿no? O sea, perdió la jerarquía, ¿no? Ya no puede sostener la jerarquía. Entonces, no hay que perder la jerarquía. Y lo tercero, clave, son las consecuencias. Claro, Entonces, claro el que otro sí. día comentaban un video de TikTok, parece, puede ser, no sé, en que hablaban como tres tipos de padres, ¿no? Un padre que, un niño daba vuelta su jugo de Sí. frutas y el padre le pegaba. ¿Ah? Violencia. Consecuencia de que botó el jugo, ¡pum! Violencia, castigo, temor. Otro ejemplo, un niño volvía a botar el jugo y una madre no hacía nada. Dice, no, no pasó nada. Ella se levantaba, limpiaba y aquí no ha pasado nada y el niño no le pasó nada, ¿no? No hay Ni la consecuencia, una ni la otra. no hay consecuencia. Y el tercer video era, el niño bota el jugo y la madre le tiene una fregona chiquitita al niño y se la pasa. Y dice, muy bien, botaste el jugo, vas a limpiar. Entonces ella limpia con él, pero él comienza a limpiar, limpia su jugo, lo que hizo, ella lo ayuda un poco y el niño entonces aprende que ok, puede botar el jugo, pero tiene consecuencias y tiene que hacer algo para reparar la norma que no cumplió. Claro. Entonces, dice que lo que dices tú, súper importante. Ahora, ¿por qué es relevante eso? Porque a partir de eso aprendemos dos cosas súper importantes. La autorregulación, que nos puede Ujú. mandar por la vida, como hemos dicho otras veces, como actuando todos nuestros impulsos. Y aprendemos la regulación con otros, de que dado que todos tenemos impulso y todos tenemos ganas a veces de botar el jugo, pero no nos andamos tirando el jugo por la vida, porque sería perjudicial para todos andar lleno de jugo Para todo el todos, tiempo, sí. llegamos a un consenso y decimos, no botemos el jugo, ¿no? Entonces yo me tengo que aguantar mis ganas de botar jugo y el otro también. Y cuando alguien rompe eso, tiene consecuencias. Entonces Fíjate genera una cierta algo, convivencia. sí, eso es la consecuencia. Me parece súper importante los tres puntos que has dado para que podamos hacer claridad de si nos estamos pasando esa línea delgadita. Pero la más importante es la consecuencia. Y si los seres humanos aprendiéramos a ir un poquito más allá y podernos adelantar un poquito a la posible consecuencia, seguramente, y no para no hacerlo, no para no actuar, sino para poder entender que ese acto puede traer un tipo de consecuencias y definir si yo estoy en capacidad de asumirlas o no, y ni siquiera en capacidad, si quiero asumirlas o no. Mm. No, claro, Porque una cosa es que quiera asumirlas y la otra es querer asumirlas. claro. Entonces es cuando uno dice, bueno, me boto al agua y ahí veré a ver qué hago. Ujú, mm. Y no es chévere cuando, y yo lo he vivido, y me imagino que muchas de las personas que nos están siguiendo en el canal y que oyen nuestro podcast, que a veces se nos va la mano. Claro.
se nos va la mano y yo lo veo, con mis hijas me ha pasado muchas veces y no es chévere porque además en una posición de autoridad tenerte que retractar. Y yo he tenido muchas veces que decirle a mis hijas, mis amores, se me fue la mano, no estuvo bien. Mm. Pero porque me pasé claramente de autoritarismo en lugar de haber tenido una autoridad clara con una norma clara y un no negociable y una consecuencia. Claro, y ahí tú pones el cuarto elemento. Oye, eres muy tenaz, brillante. El cuarto elemento es que estamos hablando sobre un plano normativo que es conocido, que no es arbitrario. ¿Cuándo uno se vuelve autoritario? Cuando es arbitrario, Ok, ¿no? Es como, por ejemplo, en la casa tenemos ciertos horarios, ¿no? Niños, los horarios de la casa son tales. Nos levantamos a tal hora, tomamos desayuno, los llevo al colegio, ustedes cuando vuelven hacen sus... Hay un plan que es explícito y eso hace que uno pueda apelar a esa norma, es decir, en esta casa nos levantamos a las 7, en esta casa hacemos las tareas, en esta casa nos acostamos a tal hora. Cuando desaparece eso también y se vuelve arbitrario, es decir, que la autoridad, que sería un autoritario, pone las normas ad libitum, porque ese día apareció así. ah, sí, ¿por Eso qué? Porque sí. porque hoy día sí. No, es como mamá, pero si tú siempre me dices que me acuesta a las 8, ¿por qué ahora a las 6? Porque hoy día me dio la gana. Eso es autoritario, porque no hay un marco explícito de cuáles son las normas de la casa que hay que respetar. Entonces la autoridad hace respetar un acuerdo, ¿no? ¿Cuándo es arbitrario? Cuando no hay acuerdo, cuando depende exclusivamente de quien ejerce el poder. Ok, entonces, si fuéramos ya a concluir para ir cerrando, ¿cuáles son esas 4? Bueno, tenemos que es una jerarquía y Ok, esa jerarquía hay que cumplirla porque requiere obediencia. pero esa jerarquía tiene que ver también con que el otro o sabe más o tiene Es un legítima, conocimiento más y es legítima, es una jerarquía legítima, legítima. Ok, claro. Entonces, segundo, hay que mantener esa jerarquía, ¿no? El que ejerce la autoridad tiene que cuidar de mantener la jerarquía. Cuando la jerarquía desaparece, pierdes la autoridad y ejerces la violencia, porque no tienes otra forma de que te siga, ¿no? cuando dices ejercer esa jerarquía, estamos hablando de el ejemplo. Por ejemplo, Ok, claro. ok, Tercero, que los actos tienen consecuencias. clarísimo. Y cuarto, que esas consecuencias están basadas en un acuerdo explícito, que no es un capricho del que ejerce poder, sino que en el fondo el que tiene la autoridad, en que como que estuviera velando por unas normas que todos conocemos y que están relativamente acordadas. Más allá de que, a ver, que la norma de una casa no viole los derechos humanos, obviamente, ¿no? Pero que Obviamente. tenemos como un marco súper grande al cual obedecer, ¿no? Sí, 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 clarísimo. Pero entonces es súper importante tener en consideración eso, porque el confundir autoridad con autoritarismo nos lleva a escenarios que son súper peligrosos para la sobrevivencia nuestra, la sobrevivencia social y la sobrevivencia de la democracia, ¿no? Que tiene que ver con pensar que toda norma, que toda restricción es violenta y injusta, puede llevar a, como decían algunos filósofos, que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? O sea, vamos a ser todos un peligro para todos, ¿no? Sí, Cuando pensamos que toda norma y toda autoridad es injusta y no es válida, ¿no? Entonces confundimos la autoridad con el autoritarismo y eso transforma esto en una selva, ¿no? sí, Entonces es sí, 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 súper sí, sí. peligroso porque lo transforma en una selva. ¿Y cuál es la respuesta a la selva? Bueno, Sálvese quien pueda. sálvese quien pueda y no a mucho andar va a llegar un caudillo, ¿no? Porque el desorden genera angustia. Entonces va a llegar un caudillo que te va a decir, yo ordeno todo. Poder Claro, total. y el que está siendo atropellado por la ley de la selva dice, yo sigo a este porque me pego de acá. ¿Me va a salvar? Me está prometiendo que me va a salvar, ¿no? Entonces, claro, yo me aferro a este personaje al que le entrego todo el poder. Entonces, es un tema que tiene varios niveles y que aunque uno no lo crea, impacta en la vida No, pues social. es que Lo que en la decías tú, si no sociedad, aprendo a autorregularme, un niño, por ejemplo, no aprendo a autorregularme, difícilmente voy a poder seguir un plan de vida, por ejemplo, saltar los obstáculos para alcanzar un objetivo. Puedo ser presa fácil
de alcohol, de drogas, ¿no? Bueno, por el nivel de angustia que tengo. Clarísimo, clarísimo. Y hay personas que desafortunadamente, diría yo, prefieren aprender así, ¿no? Mm. Cuando la autoridad no funciona, entonces se pasa al autoritarismo y entonces con mayor razón no reconocen el autoritarismo y eso los hace actuar todavía con mayor violencia. Exacto, Eh, porque no saben, ¿no? Es como, pues si la autoridad es esto, no, la autoridad no es esto. Al contrario, es la falta de autoridad. sí, de acuerdo, de acuerdo. Me gustó este tema. Creo que hay mucho ahí por hablar. Creo que se me ha ido un poquito el autoritarismo con mis hijas. Ay, Dios mío. Sí, Espero no tener que tengo que hacer. revisar un poco porque a veces también, claro, como es nuestro espacio, nuestro rollo, em, cuando está uno cansado, cuando tiene uno un nivel de frustración bajito, la tolerancia bajita, puede uno convertirse en autoritario y no en la autoridad. Y creo que ahí hay que tener cuidado. Sí, voy a revisar después, no, no hay que hacer un fe de ratas en el próximo. Pues, para eso es el espacio. Bueno, gracias a todos. Síganos en nuestras redes. Diálogos con tu sabiduría sin tilde. En Todo Instagram. seguido en Instagram. Bueno, ya se lo saben. Imposible que no síganos y además sigan proponiendo temas. Y próximamente sacaremos las fechas de El Camino del Sabio para Panamá y para Colombia. Excelente. Muy buena Bueno, semana. Un abrazo a todos. eh, chao.